Hola amigo, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares en esta Venezuela que definitivamente sucumbe ante unas realidades políticas, económicas y laborales existenciales. Laborales porque la fuerza más importante, el motor primario que teníamos los venezolanos era justamente la fuerza que venía de la industria petrolera que esta revolución acabó, que esta revolución despojó. Además, ciertamente vemos los esfuerzos que se está haciendo desde una mesa de unidad que reestructurada y frente al reto de estas realidades electorales ante un CNE que no nos las pone nada fácil con el tema de la inscripción de los partidos políticos, el reto que tienen los partidos de participar o no y las consecuencias de lo que va a significar el participar como el quedarse afuera de esa participación frente a un tema que volvemos y repetimos, electoral y real de la vida política de los venezolanos. Todo parece indicar que el gobierno está preparando una sábana muy bien dibujada, con flores además, de un escenario muy parecido al que se dio en Nicaragua. Es decir, en Nicaragua, pues Ortega hizo lo mismo. Vamos a tratar de que se inscriban los partidos, pusieron unas condiciones muy cuesta arriba y condiciones que, por cierto, no son igualitarias, porque condiciones que no le permiten a partidos de menor, digamos, capacidad aborcarse al tema de lo que nos ha impuesto el CNE. Es decir, que sencillamente se va a imponer la necesidad de hacer un gran esfuerzo económico, sabiendo de que además no hay ningún tipo de reconocimiento a la vida electoral partidista que no sea el despojo que la revolución le ha hecho a las arcas de la nación en tantas elecciones que ya vamos viendo cómo se han perdido millones y millones de dólares, ¿no? Pero lo cierto es que aquí no hay ningún tipo de compensación para el activismo democrático desde los partidos políticos como se existía en otros tiempos, que parte pues del impuesto nacional, un 0,5% tengo entendido, recibían de ayuda a los partidos para que pudieran hacer vida igualitaria en el tema de la participación democrática electoral. Lo cierto es que aquí irán adelante primero los que tengan más real. Esa es la realidad. Los que tengan cómo enfrentar la logística y una logística bien complicada porque apenas son 14 horas para abocarse a la inscripción de esos partidos y que por lo menos tengan 12 ciudades de Venezuela dentro de las condiciones que nos tiró sobre la cara, nos enrestró Tibi, Tsai. Yo le digo Tibi porque es una forma alegórica de decirle a esta señora lo mal que se está portando y lo poco institucional que es mirando al país. Sabemos pues que su papel es ese, mantener a Maduro y mantener, digamos, esta angustia existencial de la vida democrática de los partidos. Ese es su papel, obstaculizar, no facilitar. Y lo está haciendo muy bien, y vaya de qué manera tan estratégica y tan de bien pincelada. Por cierto, ya partidos pequeños que eran alianzas del gobierno están diciendo que no van a participar, para lo cual ya ella ha contestado y ha dicho, bueno, el que no participe después no venga a llorar, no venga aquí a llorar al valle, o váyase a llorar al valle porque no tendrá posibilidad de formar parte en esa realidad política. Yo sencillamente, ante la consideración de lo que va a significar este reto, un reto que ya está puesto con su cronograma y en donde además, ante la amenaza de que algunos partidos de la Alianza de la Revolución ya están diciendo que no van a participar, partidos también como el de María Corina, que aspiraba a tener pues una nueva categoría ya de partido político, ya dijo que también no tenía capacidad ni económica ni real para enfrentar las exigencias que está poniendo el CNE, y sencillamente pues el Consejo Nacional Electoral dijo, bueno, hasta que en este paso no se cumpla, no podemos hablar de cronograma electoral de gobernaciones y mucho menos del tema de las alcaldías. Es decir, todo parece apuntar que ellos siguen su estrategia de llevarnos solapadamente a un escenario muy
muy parecido al que acaba de enfrentar nuestros hermanos de Nicaragua con esta plutocracia que existe entre Ortega y su mujer, que ahora son los dueños y amos del Valle, porque ambos dos quedaron, uno en la presidencia y la vicepresidencia, marido y mujer, controlando los destinos de Nicaragua. Pareciera que ese es el escenario que nos quisiera poner Nicolás Maduro, en una posibilidad de una Cilia Flores, primera combatiente en puestos importantes, el tema pues de la participación de Diosdado y su combo, el tema además muy revuelto de esta imputación que se hace a altos funcionarios con el tema del narcotráfico, siguen apareciendo cosas muy raras de empresarios revolucionarios, y lo digo así porque millones y millones de dólares que están confiscando en todos lados del mundo porque no saben cómo demostrar de dónde vienen esos recursos que no sean contratos con el gobierno revolucionario o revolucionario que ha tenido este chavismo castrocomunista. Y los únicos beneficiados, pues sabemos que sigue siendo el gobierno o régimen cubano, quien se ha oxigenado con nuestros recursos y que sigue dictando la pauta de las políticas que se tienen que llevar en el país. Eso sencillamente como un abreboca de lo que vamos a tener que enfrentar los demócratas como nosotros ante un reto de que tenemos que ir adelante a vencer ese duro escenario que nos ha vuelto a poner el CNE y que tenemos que restear, como dicen varios líderes, y comparto con ellos esa realidad y ver hasta dónde podemos ir logrando las metas, sobre todo para enrostrar una realidad pacífica que se logra a través de la elección, de lo electoral, hasta donde se pueda, y volver a rescatar, sin duda alguna, muchísimas gobernaciones y cantidades increíbles de alcaldías, que es a lo que el gobierno le tiene terror, porque así como otra época utilizaba las elecciones para convalidar un proceso y hacer lo que les da la gana, porque sentían pues que estaban sobre un avión volando con comodidad, ahorita que el avión se les vino a tierra, saben que ni un consejo, o por decirlo así, ni una junta de condominio puede hacer que esta revolución rojita pueda ganar. Lo cierto es que hay todavía una tela interesante ante la reestructuración de la MUD, que está empezando a dar sus primeras líneas, ante el tema de la Asamblea Nacional, que no convalida los contratos de estos préstamos que estaba buscando el gobierno y que sencillamente hay un choque ahí de poderes que está haciéndole mucho daño a la vida económica del país, y cada día nos devaluamos más y somos nosotros, nuestro bolsillo, los que estamos enfrentando esa dura realidad. Y en el medio y en el despojo todo esto, la industria petrolera. Con lo cual voy a ir a comerciales y al volver tengo de invitado un dirigente sindical de los trabajadores petroleros, un hombre que tiene ya años, de los votados de PDVSA, de esa PDVSA bien bonita que creó la democracia y que fue una de las empresas más importantes que nos dio tanto bienestar, ahora que lo reconocemos, y que ciertamente se ha venido a tierra, la han despojado, la han vuelto una cafetera estrepitosa que no sabemos en qué momento estalla, pero por si fuera poco, ya desde el lunes, es decir, desde este 20 de febrero, empezaron las primeras tomas de los portones de PDVSA por parte de estos empleados revolucionarios, por cierto, en los cuales no están dispuestos a que les sigan quitando su dinero, despojando de sus beneficios, y más aún los jubilados que les robaron sus jubilaciones y esos 500 millones de dólares que aún no se sabe dónde están. Y bueno, que sencillamente quiero compartir con usted en medio de toda esta dinámica política que vivimos los venezolanos. No se retiren, que volvemos con Rafael Zambrano. Bueno amigos, aquí está el abreboca del día de hoy y de verdad quiero agradecer la venida de Rafael Zambrano, que viene de la costa oriental con unos grandes esfuerzos, por cierto, porque ya ni transporte público contamos y todo tan difícil hoy, pero Rafael, qué admirable todo lo que hacen ustedes, gente tan valiosa que perteneció a la industria y que siguen luchando. Cuéntanos un poquito pues el tema de estas tomas de los portones, de esta realidad de las jubilaciones que se robaron, creo que más de 500 millones de dólares.
580 millones de dólares que se robaron del fondo de pensiones de los trabajadores. No hay sancionado. Ramírez está disfrutando en Nueva York de la ONU, por cierto, con la hija de Chávez. Y pare de contar. Y ustedes, tilín, volando por ahí. Bienvenido, Rafael, un gusto tenerte. Qué despojo. De verdad, qué despojo y qué de robos. Bueno, gracias, Iraida, por darme la oportunidad de dirigirme a los trabajadores a través de este prestigioso canal, como es Global TV. Sí, realmente la situación que viene ocurriendo en PDVSA es una situación que es deprimente para lo que realmente nos costó a nosotros llevar a la industria hasta donde la llevamos. Y precisamente todo este despojo que ha venido ocurriendo de las arcas de petróleo de Venezuela, bueno, tocó al fondo de pensiones de los trabajadores de PDVSA, donde se extraviaron. No vamos a decir que se extravió, se los cogieron 580 millones de dólares, que era el fondo de rendimiento de los jubilados de PDVSA. Eso ha traído como consecuencia que los trabajadores que anualmente, ese fondo daba una rentabilidad y anualmente se le incorporaba a la nómina de los jubilados de Petróleo de Venezuela, tanto petroquímicos como a los trabajadores de PDVSA. Obviamente ya eso no está ocurriendo. Desde hace mucho tiempo, porque esos millones de dólares se los llevó quien, Del Pino fue, ¿cómo se? Lo dio Del Pino y Rafael Ramírez, porque ambos, a uno era presidente y el otro era vicepresidente. Entre ellos dos quedó esa plata. Entre ambas personas, uno antiguamente presidente y el otro vicepresidente, fueron los que realmente lograron usurpar este dinero de las arcas de petróleo de Venezuela perteneciente a los trabajadores a través de unas modificaciones que hicieron a los estatutos del fondo de pensiones. Pudieron sacar ese dinero hacia el exterior y obviamente ese dinero no ha regresado al país, y esas son las consecuencias que en este momento están viviendo los trabajadores jubilados de PDVSA. O sea, que la toma de los portones la hacen los jubilados de PDVSA, en conjunto con todos los trabajadores activos. Bueno, precisamente esto es una reclamación que viene de hace más de 4 años, porque desde el 2014, 2015 y 2016 ese fondo de rendimiento no se lo han venido cancelando a los trabajadores, y eso ha traído como consecuencia que la gerencia de recursos humanos no le ha dado respuesta concreta a los trabajadores jubilados y siempre han estado mareando. Entonces los trabajadores, a través de sus asambleas que hacen en las diferentes asociaciones de jubilados de PDVSA, decidieron iniciar acciones a partir del día lunes, donde están tomando todos los portones a nivel nacional, precisamente para presionar a la gerencia y que les cancelen a los trabajadores el fondo de rendimiento. Esos son derechos de los trabajadores. Eso no es que PDVSA se lo está dando a los trabajadores, no. Eso es que yo, como trabajador activo, durante toda mi vida activa, cotizo hasta completar los 60 años. Aporté a ese fondo. Y ese fondo se constituyó con los aportes de los trabajadores y los salarios de los trabajadores. Eso no era ningún regalo de PDVSA. Es que eso nunca parte de los dineros de ustedes del salario. Eso es un dinero que es de los trabajadores, porque contractualmente, para que estemos claros, eso fue un derecho adquirido que en el año 1980 se les dio a los trabajadores, porque hasta el año 1980 los trabajadores de PDVSA no tenían pensiones. Solamente quedaba al criterio de las antiguas operadoras, les pagaban las jubilaciones al criterio de ellas. Pero a partir de 1980, los trabajadores contractualmente tuvieron ese derecho. Fue parte del tema de la nacionalización, después del proceso de esos logros de la PDVSA en manos de la cuarta, tercera a la cuarta, que qué buena era realmente al lado de este desastre de revolución. No, bueno, precisamente todas esas cosas, han venido ocurriendo, y no solamente nos quedamos con los jubilados, porque los jubilados perdieron una calidad de vida, ya no tienen la asistencia médica adecuada, ya no tienen el derecho a la farmacia, porque casi todas las farmacias han cerrado porque PDVSA no ha cancelado. La mayoría de las clínicas del Zulia y del país no les están dando servicio a los trabajadores de PDVSA. Solamente aquí en Maracaibo solamente hay 3 clínicas que a medio pueden atender a los trabajadores, precisamente porque PDVSA no les cancela las facturaciones por servicio a estas clínicas. O sea que hemos venido de mal a peor. Eso es como trabajadores inactivos. Pero si nos vamos a los trabajadores activos, también es igual. El panorama es igual, es más desalentador, porque trabajando activo uno no tiene todavía ese derecho que teníamos nosotros. Lo que nos costó a nosotros lograr de reivindicaciones a través de las diferentes negociaciones colectivas, hoy en día
vez estamos mal en peor. O sea, que este gobierno rojo-rojito, que ellos decían, no, es que PDVSA es una caja de Pandora. Nosotros no sabemos ahorita, si antes era una caja de Pandora, no sabemos que ahorita PDVSA, porque PDVSA ha sido saqueada por los cuatro costados. Vamos a comerciales y al volver. Me quedo con esa frase, PDVSA saqueada por los cuatro costados. Recuerdo que Ramírez está disfrutando de una embajada o de una actividad embajador de la ONU, viviendo muy bien en Nueva York. Por cierto, también está ya la hija de Chávez cumpliendo funciones diplomáticas, y los dineros de toda esta gente perdida en el manejo que tuvo Ramírez como presidente de la industria, y Del Pino, que también pues tuvo cargos importantes, y donde despalillaron el fondo de pensiones que con tanto esfuerzo construyeron a lo largo de los años todos estos trabajadores, muchos de ellos ya jubilados y pensionados de PDVSA, de sus dineros y de sus salarios. Eso es uno de los robos rojitos de esta revolución. Ya venimos. Bueno, amigos, aquí sigo con el dirigente sindical, dirigente de trabajadores, un hombre que no, por el hecho de haber sido votado, despojado de sus cargos, vilipendiado. Yo de verdad tengo tanta respeto, cariño por el perfil de nuestros trabajadores de la industria petrolera, esos hombres tan vilipendiados por esta revolución, y entre uno de ellos, Rafael Zambrano, que ya tengo más de 17 años conociéndote, Rafael, porque nuestra intimidad de estas luchas empezaron en el 2000, cuando ya veíamos la amenaza que cernía sobre la industria Hugo Rafael Chávez Frías, que en paz descanse. Y que no nos equivocamos cuando fuimos diciendo que la industria iba a ser la primera en volverse un desastre, y 17 años después ustedes tienen la razón. Lo cierto es que me gustaría saber qué aspiran ustedes con estas tomas de los portones ante un despojo y un robo que se le ha hecho a la revolución, que no les importa, porque yo la verdad es que no tengo, me duele decírtelo así, pero no tengo la menor duda en que oirán, verán esos portones, verán las manifestaciones, pero es que no les importa para nada a este gobierno el status quo de los trabajadores, ni de esos dineros que se perdieron, 580 millones de dólares robados de los bolsillos de ustedes y trasladados a otros bolsillos, y que algún día Ramírez tendrá que rendir cuenta por eso, y sencillamente no siento que vaya a haber ningún tipo de preocupación por el gobierno por solventar la situación luego de que 15, 10 años después. No sé cuál es la aspiración, Rafael. Bueno, mira, las acciones que se están tomando a nivel de todos los portones están comenzando, y nosotros también aspiramos a que los trabajadores que están activos ahorita también se fijen en ese panorama que están viviendo los jubilados, que porque ellos van también para allá. Y esas situaciones que están viviendo los trabajadores hoy en día es una situación que nos da lástima, nos da tristeza, porque realmente el trabajador petrolero, que después de dar toda su vida a la industria petrolera y que hace ese gran aporte a nivel de toda su vida como trabajador activo, hoy en día estos ladrones o estos corruptos se robaron ese dinero. Aquí no solamente está Rafael Ramírez, aquí está Eulogio Del Pino y todo el tren directivo de Petróleo de Venezuela, porque ese es un dinero que pertenece a los trabajadores. Que se hubieran robado un milloncito. No, pero si que algo, un milloncito se resuelve en la vida, pero 580 millones de dólares que no se sabe dónde están. Esto es increíble. No, pero ¿verdad? Aquí no es nada. Mira, dime la cantidad de gerentes que han salido últimamente. Gerentes que fueron votados por las antiguas operadoras y después los reclutó la nueva PDVSA para seguir saqueando esta industria. Aquí tienes el caso muy patético, José Luis Parada, gerente de la división, votado por Maravén en el año 1996. Lo ingresaron en el año 2000 cuando arrancó la conflictividad, del 2002. Bueno, gerente de la división, y saqueó a PDVSA. Que por cierto, dicen que pagó 30 millones para huir de la cárcel. No se iba a fugar, no se iba a fugar con un avión lleno, repleto de dólares, y lo agarraron en el aeropuerto, porque ellos mismos se están matando entre sí. Pero ese grave problema las consecuencias las pagan son los trabajadores, y más que todo el trabajador inactivo, porque el trabajador inactivo solamente queda como una pensión, no igual que el trabajador activo, que queda con su salario, queda con un salario más o menos, que todavía no le da para sobrevivir,
a este trabajador que solamente depende de una pensión y depende de una cesta alimentaria, que obviamente este gobierno ha estafado. Y quiero tomar parte de esto porque el gobierno estafó y sigue estafando al pueblo de Venezuela con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en el año 2012, cuando reformó que la cesta alimentaria era salario. Y ellos en el artículo 105, reformaron el artículo 146 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuando decía que los trabajadores, todo lo que devengaba el trabajo durante su jornada, formaba parte del salario. Ellos reformaron la ley, modificaron ese artículo, el 146, y lo metieron en el artículo 105, donde eso queda excluido de los gananciales del trabajador. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora PDVSA o el gobierno te sube la cesta alimentaria, pero el sueldo te queda aquí abajo, que no forma parte para ningún concepto salarial. Una gran estafa, pero no solamente nos quedamos ahí, amiga Iraida. Ellos reformaron el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuando llamamos la herencia y la conicidad, cuando decía hidrocarburo y minería. Reformaron la ley para crear la cantidad de empresas cooperativas que vienen estafando a los trabajadores. No solamente nos quedamos con los jubilados, también los trabajadores activos vienen viviendo estas consecuencias. ¿Cómo justifica usted que un perforador de un equipo de perforación gane menos que un obrero del aseo urbano? No tiene cabeza. O sea, aquí hay una desidia, que esto no les duele nada. Esto es lo que le interesa a Petróleo Venezuela para saquearla, por eso para que te pregunto, y vivir como está. Insisto en la pregunta, ¿cuál es el objetivo de las tomas de los portones si no llegan a ningún tipo de acuerdo? No, es que, ¿Van a mantenerlos trancados y meterlos? ¿Qué piensan hacer? Que ir mucho más allá, no solamente quedarnos en los portones, que es un derecho, porque ¿cuál es la posibilidad que tiene? Pararnos en los portones, que la gente recapacite, que los trabajadores activos reaccionen para que realmente podamos lograr el objetivo fundamental, que es recuperar ese dinero que le pertenece a los trabajadores que se lo han robado, que lo han saqueado, porque PDVSA está saqueada por los cuatro costados. Aquí no hay nada que sirva en Petróleo de Venezuela. Aquí todos los días ocurren accidentes industriales y nadie responde. Uno se entera por los compañeros de uno, porque Petróleo de Venezuela ahorita es una caja de Pandora, que nadie sabe lo que está ocurriendo en Petróleo de Venezuela. Obviamente, esto es triste y lamentable. Ellos decían, no, la nueva PDVSA, pero ¿cuál nueva PDVSA? Si PDVSA en el año 98 producía 3.600.000 barriles y éramos 38.000. Y nos querían votar 10.000. Hoy en día PDVSA tiene 186.000 y no produce 2 millones de barriles diarios. Porque han paralizado más de 200 taladros, más de 80 gabarras de perforación en el lago. ¿Usted sabe cuántas gabarras en el lago de perforación hay? Hay 6 gabarras. 6 gabarras, de 99 gabarras que existían en el lago cuando Chávez llegó. Para que usted tenga idea, ¿cómo cree usted que van a reparar y van a levantar producción? PDVSA no ha cerrado por problemas técnicos porque está, como dicen, está guapeando. Todavía hay trabajadores dignos que realmente están haciendo todo lo necesario para poder levantar producción, pero con las consecuencias que hoy en día están viviendo. No tienen seguridad, no tienen guantes, no tienen zapatos, no tienen protectores de oído, porque obviamente todos esos equipos tienen demasiado ruido y produce la sordera a corto plazo. Entonces, obviamente, mientras que ellos están disfrutando, Rafael Ramírez, embajador allá, Eulogio del Pino, con todos los cobres que tiene, y pare de contar la cantidad de gerentes malandros que están ahorita en la industria, obviamente jamás los trabajadores podrán salir. Por eso es que mi llamado a los trabajadores, ahorita a los jubilados que están ahorita con ese problema, mañana a los trabajadores directos, porque realmente tienen una dirigencia sindical genuflexa, arrastrada, que le tiene miedo al patrono, que le ha permitido que desmontaron todo el contrato colectivo para beneficiar a la industria, para beneficiar no a la industria, para beneficiar esa cuela de corrompido que está dentro de la industria petrolera, y esas son las consecuencias que hoy en día tenemos. No les alcanza con un barril de $45, y cuando en la Cuarta República lo teníamos en 6 y éramos felices y teníamos de todo, todos los beneficios, todas las clínicas, todas las farmacias, y éramos poco, pero realmente valía
el dinero de los trabajadores, porque una de las cosas que nosotros preservamos en las contrataciones colectivas era la garantía de ese trabajador, porque era el hombre que estaba las 24 horas trabajando en los equipos para producir los grandes recursos que hoy en día originó la industria petrolera. Bueno, de verdad, Rafael, te oigo y me conmuevo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Vamos a hacerle mucho seguimiento a esta realidad que, como les decía, comparto plenamente por el dolor de lo que significa tener una industria despojada y, como lo decía Rafael, saqueada por los cuatro costados. Este es un espacio para usted, Rafael, y usted, como le digo toda la tarde, que la fe y la esperanza, el ánimo de lucha y estas realidades que estamos viviendo de verdad nos motiven para rescatar la Venezuela que una vez tuvimos y que debemos de verdad, por el honor, por el mérito, por el buen vivir de los venezolanos que otra época comíamos y disfrutábamos de un bienestar y que ahora no lo tenemos, salir de esta dura realidad y construir la Venezuela posible. Los espero un próximo, porque pasa lo que pasa. Chao, chao.